Después de desayunar 4 cigarrillos y un café, me dije, sí, ahora sí, estoy listo para grabar. Hay otras personas que se levantan en las mañanas y dicen, no, no puedo empezar mi mañana sin hacer ejercicio, sin tomar mi jugo de fruta saludable, sin comer mi yogur con avena. Yo no puedo empezar la mañana sin nicotina. Esta va a ser la nueva sección de los podcasts que se va a llamar Hábitos que no deberías hacer si quieres vivir una vida plena, saludable y larga. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy, que de hecho tenía el guión de este podcast hecho desde hace como 2 semanas, pero estuve con una rinitis alérgica terrible, así que hablaba como gangoso y dije, no, no puedo grabar como gangoso porque evidentemente la opinión que quiero dar va a sonar como de un niño de 6 años con romadizo hablando, entonces dije, no, nadie me va a tomar en serio así. Aunque tampoco es que la gente me tome muy en serio así, hablando normal, ¿cachai? Pero al menos da cierto grado de ilusión. Así que comencemos. Este tema se va a tratar sobre la migración, el poder y la política. Resulta que estaba almorzando con mi papá y mi abuela un fin de semana y siempre tenemos la muy buena costumbre de almorzar y terminar a ponernos a ver el celular, el WhatsApp, el Instagram. Y mi papá nos leyó la noticia de lo que estaba pasando el Colchán en el norte del país con los inmigrantes. Así que yo dije, quiero hablar de eso. Quiero hablar de la crisis migratoria, que evidentemente ya hablar de crisis migratoria tiene un fuerte contenido político, obviamente cargado con un sesgo político, pero dije que quiero analizar esto desde el punto de vista del poder político, es decir, de cómo tanto la izquierda como la derecha van a ocupar esta crisis migratoria para eh, obtener poder político como una suerte de chivo expiatorio. Se hizo bien popular, bien viral, bien resonante en los medios la noticia de la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado al país desde Venezuela. Más aún como estos están agrupados en la ciudad del Colchane, como se genera una crisis, enfrentamientos entre las personas, obviamente los locatarios contra los inmigrantes, etcétera, etcétera. Se ha dicho mucho sobre el tema, que han pasado por pasos inaccesibles, que han entrado de contrabando, que intentaron ingresar a las casas de las comunidades aymara, que hay enfrentamientos, etcétera. Lo que a mí en el personal me llamó profundamente la atención es cómo la situación de los inmigrantes ha quedado en una especie de tierra de nadie respecto al rol del Estado en regular la problemática, respecto al rol que tiene el Estado de asegurarse de las condiciones humanitarias mínimas para los venezolanos que están llegando y también obviamente para la comunidad de Colchane. O sea, el Estado en ese sentido debería tener o tiene el deber de mediar este conflicto, asegurando en el fondo la mejor resolución para que ambas partes estén saliendo beneficiadas del el conflicto mismo. Ese sería el rol del Estado en una democracia liberal en donde el sentido de comunidad te dice de que vamos a buscar el bien común para esta diversidad de grupos que estamos encontrando. Y vemos que el Estado no se hace cargo en ese sentido. De partida hay que entender de que la democracia liberal es una utopía, a pesar de que nos hayan hecho creer que vivimos en una democracia liberal. Pero eso puede ser material para otro podcast. Entonces, ¿a qué se debe el abandono? ¿A qué se debe que el Estado no se haga cargo de la situación? Creo que cualquier persona ingenua diría, y quizás es lo que el sentido común nos dice, que el país tiene otras prioridades, como la crisis sanitaria, como el COVID, como la pandemia, etcétera, y no puede atender en estos momentos la crisis migratoria. Yo no digo que esto sea falso, pero como toda cosa asociada al sentido común tampoco es que sea verdadero. Creo que el tema es un poco más profundo, tampoco me las quiero dar de conspiranoico, que estoy hilando muy fino, que es una reflexión muy madura, sino que creo yo que lo de Colchane responde a una estrategia política para lograr alcanzar y mantener el poder. Me explico. El filósofo y teórico político Ernesto Laclau es quizá uno de los pensadores contemporáneos, fallecido 2013 creo, más importantes que tenemos, en especial gracias a su obra La razón populista, creo que la escribió en el 2005, no lo sé, cualquier cosa pueden revisar en Wikipedia porque evidentemente estos podcasts están patrocinados por Wikipedia, ya tenemos patrocinadores. Resulta que La razón populista es un libro que básicamente trata sobre cómo llegar y mantener el poder. No digo que estas hayan sido las intenciones originales de Laclau al escribir su libro,
porque obviamente él quería analizar el fenómeno del populismo y cómo se hace política populista. Sin embargo, creo que su alcance, la descripción de la condición política actual, es lo que hace que sea el Maquiavelo del siglo XXI y que su obra obviamente sea como el príncipe de Maquiavelo. Debo decir de antemano que aparte de la lectura de la razón populista, hay un video muy bueno de Fernando Fuentes Pinzón con su canal El Picalibro, que tiene un video sobre la CLO, el cual me ayudó mucho a esquematizar las ideas. Es bien claro para introducirse al pensamiento de la CLO, a pesar de que obviamente, claro, él lo ve desde el punto de vista crítico por ser un pensador de derecha, pero sin embargo creo que es bien honesto al presentar el pensamiento de la CLO, así que les voy a dejar el enlace del video en la descripción, por si lo quieren ver. El populismo ha sido una palabra muy denostada, no creo que nadie hable de populismo y se haga una buena imagen de lo que es el populismo. Ha sido muy demonizado por los pensadores liberales, es el apelativo favorito que usa la derecha contra la izquierda y que usa la izquierda contra la derecha. Yo lo que sostengo es que el populismo es la forma en la cual se llega al poder, se obtiene y se mantiene el poder político dadas las condiciones del comportamiento político que tenemos hoy en día. La nueva izquierda no es marxista y desde el fenómeno Trump o Vox en España o Bolsonaro en Brasil o el saco hueá de Kast acá en Chile, en la derecha, se ve que obviamente también es populista. ¿Pero qué es el populismo? Para la CLO no es otra cosa que la formación de un concepto unificador dentro de una serie de antagónicos sociales. Ya vamos a ver qué es eso. La CLO rompe con el marxismo tradicional de las esencias, de que a ti te define en el fondo una esencia que en este caso sería tu clase social. Y plantea una lógica de grupos e identidades. En ese sentido, la CLO ve que el populismo es una lógica política, una forma de hacer política y una manera de entender lo político. Hay al menos tres fases o tres características de el populismo, de la acción populista y de la lógica populista de hacer política. La primera, como ya me habéis dicho antes, es la formación de antagónicos. ¿Ya? Los antagónicos son grupos o colectivos más pequeños dentro de la comunidad que se enfrentan entre sí. Ahora, retomemos en el fondo esta descripción de la democracia liberal que habíamos mencionado anteriormente. La democracia liberal se basa en que hay individuos que son diversos, una comunidad diversa de muchos individuos que se unen para buscar el bien común por medio de derechos básicos y universales. Pues bien, para que el populismo se logre, se debe romper con la noción liberal por medio de la formación de grupos antagónicos que se enfrentan entre sí. El típico fenómeno que en psicología social se llama la lógica de identidad de grupo. En este caso, está el grupo A, está el grupo B, ambas tienen demandas sociales distintas que se enfrentan entre sí. El grupo A considera que son los buenos, el grupo B considera que son los malos, el grupo B considera que ellos son los buenos, considera que el grupo A son los malos. Y vemos que acá las identidades no se refieren a algo esencial, como en el marxismo, o sea que ese grupo A o el grupo B no se definen por ser algo en sí, sino por elementos más abstractos y particulares, como en este caso, qué es la demanda, qué es lo que ellos buscan, cuál es su necesidad. Eso es lo que define un grupo. Y la necesidad obviamente va a cambiar, no es esencial. O sea, yo puedo tener a un grupo de personas X que en este momento están demandando, pongamos en el caso, vivienda, pero una vez que la vivienda está satisfecha pueden demandar después comida o mejores sueldos. Entonces, la demanda social, lo que el grupo necesita, lo que el grupo demanda, va a constituir su esencia o su identidad, y evidentemente esto va a ser cambiable. En cambio, por ejemplo, la clase social en el marxismo clásico era una noción estricta, sólida, no cambiaba, eso definía tu esencia. Acá no, acá hay una lógica totalmente distinta. Esto nos lleva al segundo punto, que cómo yo analizo o abordo los grupos diversos y antagónicos entre sí. La CLO nos dice que esto se logra por medio del concepto de demanda social. El concepto de demanda social es el concepto básico por el cual uno analiza a los grupos antagónicos, que están obviamente enfrentados entre sí. Por ejemplo, el aborto es un objeto de demanda social por parte del colectivo feminista. El matrimonio por parte del colectivo LGBT, impuestos más bajos por parte de los grupos empresariales, defender la familia por parte de los conservadores, etc. Vemos que hay tantas demandas como grupos sociales o colectivos hay. Si los grupos son antagónicos, las demandas también son antagónicas. Siempre van a haber una serie de grupos más pequeños, los cuales obviamente van a tener sus demandas. Y eso es lo que hace el populismo. Ver esos grupos pequeños, analizar sus demandas y en base a eso generar una serie de políticas. Como ya hemos dicho antes, si los grupos son antagónicos, las demandas también lo son. Por ejemplo, el grupo Provida se enfrenta a la demanda del colectivo feminista respecto al aborto. ¿Ya?
sea, un grupo demanda defender la vida, otro grupo demanda defender los derechos reproductivos, y ambos derechos son contradictorios, entonces se enfrentan antagónicamente. Ese es un ejemplo en el fondo de cómo la demanda social, que constituye la identidad del grupo, genera el antagonismo y la lucha. La función de la demanda social es bien importante porque unifica la pluralidad del grupo. O sea, le da un sentido de identidad para poder identificarlo. ¿Ya? Un caso bien claro es el tema de el colectivo feminista. Por ejemplo, la demanda de igualdad frente, o en ese sentido la igualdad para cualquier ser humano, que es como en ese sentido lo distintivo del colectivo feminista, es una demanda social que evidentemente sirve como su rasgo característico y diferenciador del grupo. A pesar de que en el feminismo hay una diversidad de teorías y una diversidad de corrientes y de pensamientos, todo se identifica con la igualdad de derechos. Entonces vemos aquí que hay un objeto particular que se transforma en la totalidad y que sirve como marcador de la identidad de un determinado grupo social. Finalmente, enlazado al punto anterior, está la fase más importante del populismo, que es el lograr unificar las demandas sociales antagónicas. O sea, yo voy a tener una serie de grupos antagónicos con distintas demandas sociales contradictorias enfrentándose y ahora tengo que lograr unificarlo. Una cosa importante es que la CLO nos dice que el objeto de demanda social solo puede ser satisfecho parcialmente. O sea, la demanda nunca es satisfecha en su totalidad, cosa que permita que el grupo siga demandando. Porque si la demanda social se satisficiera completamente, no solamente no existiría populismo, sino que tampoco habría política. Porque la política, evidentemente, es la satisfacción parcial de una serie de problemáticas y demandas que tenemos como seres humanos. Y recordando que el fin último del populismo es lograr articular la unidad global dentro de la pluralidad de demandas sociales antagónicas, esto se logra mediante la formación de un significante vacío, lo que la CLO denomina hegemón. En este caso, el significante vacío son una serie de palabras, frases o consignas distintivas que, siendo muy particulares en su definición, se van abstrayendo cada vez más, logrando así en el fondo abarcar la totalidad de las demandas sociales y hace así una distinción en el campo social. Por ejemplo, hay significantes muy privilegiados como el hecho de oligarquía, grupos poderosos, pueblos, mayoría silenciosa. Todas estas sirven para generar una división en el campo social, en el fondo de dividirlo, pero a la vez unificarlo en medio de todas estas pluralidades de demanda. Entonces, tenemos que se forma el significante vacío, que es obviamente el hegemón, y el hegemón o el significante vacío en la práctica no significa nada. Como por ejemplo, hasta que la dignidad se haga justicia. El Estado opresor. Sí, apruebo. Hay que quemarlo todo. Defendamos a la familia. Salvemos las dos vidas. Todas estas frases, que en el fondo uno las podría seguir abstrayendo más como libertad, igualdad, fraternidad, que esta es la típica consigna de la Revolución Francesa. Ya, pero esto no me dice nada, o sea, no me dice cómo lograr la libertad, no me dice cómo lograr la igualdad, no me dice cómo lograr la fraternidad, no me dice qué significa salvar a las dos vidas, cómo hay que salvar a las dos vidas, qué es la familia, qué hay que defender, por qué hay que defender a la familia, por qué hay que quemarlo todo, qué es la dignidad, qué es la justicia, cómo logramos eso. Pero son frases que sirven para movilizar un movimiento político, un movimiento social completo hacia adelante, a la acción política, y a la vez formar la identidad del grupo. Esa es la forma de hacer política en el populismo, mediante los significantes vacíos. Y está bien, o sea, acá no se trata de si eso es bueno o malo, se trata en el fondo de cómo funciona la acción política hoy en día. De eso se trata. Uno después juzgará si es bueno o malo esta forma de hacer política. Lo que uno no puede negar es que es la forma en que se hace política actualmente. Mayoritariamente es casi un hecho que la realidad política funciona tal cual como la describió Laclau en La razón populista. Después de esta parte que puede haber sido un poco densa, espero haberme explicado bien. Creo yo que salta una relación evidente entre el populismo y esta tierra de nadie, este vacío de la crisis migratoria. Porque es una tierra de nadie que le conviene tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Por qué?
Porque al dejar que la crisis siga aumentando, lo que se produce es la formación de grupos antagónicos. O sea, vemos que por un lado está el grupo de inmigrantes venezolanos y por otro lado los portadores de colchones. Y en perspectiva más macro se produce el antagonismo entre el chileno y el inmigrante. O sea, se forma la lógica antagónica de nosotros-ellos. Hay una demanda social de dignidad por parte de un grupo que evidentemente, creo yo, va a ser recogida por la izquierda, mientras que la demanda social de mayor represión, de deportaciones, etcétera, va a ser recogida por la derecha, cosa que ya evidentemente estamos viendo lo que hizo Piñera. Entonces me hace sorprender que el director del Instituto de Derechos Humanos ha llegado a Colchane, viendo la situación de los inmigrantes, diciendo que es deber del Estado garantizar sus derechos básicos humanitarios. No es sorprender que el presidente haya generado políticas ya para deportarlos. No es sorprendente que José Antonio Caz haya bajado a Colchane, haya publicado en su cuenta de Twitter que hay que controlar la inmigración ilegal y haya en el fondo dicho que los chilenos no deben dar cabida a la crisis que está formando la dictadura bolivariana de Maduro, y damos cuenta cómo se está ocupando de toda una serie de aparatos ideológicos para formar el antagónico y lograr en el fondo hacer la distinción en el campo social. Y vemos cómo las demandas están entrando en conflicto y vemos cómo ya el grupo político, después de haber hecho vista gorda por mucho tiempo al tema, genera una situación conflictiva que permite recoger demandas sociales para hacer una acción política que evidentemente va a hacer que me mantenga en el poder. ¿Por qué? Y acá hay un tema que obviamente la CLO no lo trata, pero sí hay que entender de que como sociedad adolecemos del mesianismo. O sea, el mesianismo, esta doctrina o esta en el fondo idea de que siempre va a haber un salvador ante la crisis. Y a mi ver el populismo en el fondo se basa en eso, en que se forma una crisis, o dejo en este caso que se forme una crisis, y después me muestro como el salvador de la misma crisis que yo generé. Evidentemente las lógicas que se forman son antagónicas, son populistas, y llega a ser casi maquiavélica la forma en que se hace política hoy en día, pero creo yo que la crisis migratoria es un chivo expiatorio para mantener el poder político y hacer política de la manera más descarada posible, porque esto era perfectamente evitable. Era perfectamente evitable. Evitable en el sentido de que apenas se formó la supuesta crisis en Colchane, se pudieran haber hecho una serie de políticas públicas para dar al ojo, dar mejores condiciones sanitarias, reubicar a los inmigrantes, haber ocupado, no sé, conversamos con una amiga el otro día, con la Angie. Angie, si estás escuchando eso, te mando un abrazo. Haber puesto colegios en el fondo municipales ahora que están vacíos como centros de acogida hasta que hay una solución más permanente. O sea, habían cosas para hacer, pero se deja pasar esto, se deja esta condición de tierra de nadie que le llamo con la migración, porque lamentablemente la migración en un mundo globalizado es un tema que se presta para hacer política. Y creo yo que es hora de que entendamos que la política es simplemente un juego de poder. Bueno, eso era lo que quería comentar. Espero les guste. Y nos estamos viendo en el podcast de Full Metal Alchemist. Cuídense mucho.